Pero cómo llegó cada uno de ellos a la Casa Blanca. Primero tenemos el caso de Obama, que desde muy joven no tuvo esta vocación política, arranca con trabajos comunitarios en Chicago, y cuya carrera se jactó por ser el primero de muchos acontecimientos. Fue el primer presidente afroamericano de la Harvard Law Review. Pero por este tipo de acontecimientos, tal vez nadie podría llegar a anticipar que iba a ser el primer presidente afroamericano. Y para resumir un poco la historia, el hito clave, como el auge, el elixir, se da en el cierre de la Convención Demócrata de 2004, ¿no? Por entonces el candidato John Kerry intentaba quitar a Bush, que iba por su reelección, y en ese marco de efervescencia y tan solo unos días antes de que se dieran las elecciones, antes de que hablara el candidato Kerry, aparece Obama, ¿no? Un jovencito, senador de Illinois, que conocía muy poco, digamos, la sociedad norteamericana la conocía muy poco, ni que hablar el mundo, y es increíble, y bueno, recomiendo a los oyentes de Sescos a buscar el video en YouTube, cómo una persona puede pasar del prácticamente de anonimato a en 20 minutos después generar una pregunta en todo el mundo que lo vio y decir, ¿quién es este hombre y por qué es el próximo presidente de los Estados Unidos? ¿No? Es decir, un tipo que se para ahí con una frescura pero ridícula y parte en un discurso en donde dice algo así como, hello everyone, thank you for all your support, but we can all agree that it's pretty unlikely that I'm here. Es decir, es muy improbable que yo esté acá, ¿no? Y empieza a hacer como un raconto, una historia entre su vida, sus orígenes, la idea de crecer con una madre soltera, siendo afroamericano y demás, y cómo Estados Unidos le permitió llegar a ese lugar. Y ahí arrancan 4 años perfectos. Una campaña de 4 años perfectos de cara a ser presidente, en donde fue bastante interesante y curioso cómo utilizó 2 libros como eje de su campaña. Uno que ya había escrito antes, en 1996, que se llamaba Dreams from My Father, que era una autobiografía, y otro que saca después, en el 2006, que se llama The Audacity of Hope. Y ahora ya yendo un poquito más a lo concreto de su campaña electoral y esta construcción del voto de la esperanza, que de hecho ese concepto yo como que lo introduje, lo conocí en un seminario de Sescos, ¿no? Es decir, bueno, la diferencia entre el voto de la esperanza y el voto de la confianza. El voto de la esperanza es cuando soy oposición y me jacto de todo lo malo que están haciendo el gobierno oficialista para yo llegar a partir de la esperanza, y el voto de la confianza es una vez que yo ya estoy en el gobierno, ¿cómo revalido eso? Bueno, pero entonces en el voto de la esperanza en Obama, se dio en buena medida también por el desmérito republicano, ¿no? 8 años de guerra contra el terrorismo que fueron bastante cansadoras y evidentemente se necesitaba un poquito de esa paz tanto interna como externa de Estados Unidos, y aparece Obama y le habla a lo que se entiende como las minorías. Pero lo cierto es que si uno analiza el discurso, le habló a todos excepto al blanco heterosexual del establishment, ¿no? Eh, y ahí, bueno, este discurso de hope y de we are the change we seek y demás, que se capitalizan con una muy buena campaña electoral, que de hecho su contrincante de ese momento, que era McCain, un republicano, héroe de guerra, militar, su último spot de campaña antes de las elecciones era un video de 30 segundos en donde se lo mostraba a Obama dando una charla en Berlín ante 70.000 personas, y cruzado con imágenes de Paris Hilton y de Britney Spears decía, he's the most famous person on earth, but is he ready to lead? Eso hacía la oposición, decían, mi opositor es el tipo más famoso del mundo, pero ¿está preparado para gobernar? Bueno, y efectivamente ganó, y bueno, analizaremos si estaba preparado para liderar. Y por otro lado, Trump, ¿no? Como decíamos, 40 años en los medios, escándalos sexuales en el medio, muchos negocios buenos, otros no tanto, conductor de un programa de televisión, que coqueteó algunas veces con la política, partió de la Reforma en el 2000, coqueteó con la precandidatura en el 2012, y que finalmente en el 2016 va con este all-in de esta campaña, y de nuevo, mucho del partido rival, en este caso los demócratas, que hicieron una pésima campaña, en este caso representada en Hillary Clinton, y que contra todo lo que uno podría imaginarse, Trump efectivamente se hace presidente. Y en una época súper ya digital, que de hecho, bueno, él aprovechó mucho lo digital y con Cambridge Analytica, que podríamos hacer un podcast entero sobre eso, pero también eh, capitalizó mucho los espacios físicos y estas rallies, ¿no? Estos eventos que armaba Trump, que en todo 2016 el dato es que hizo 323. Muchas veces hacían hasta 4 en un mismo día, ¿no? Pero 323 eventos
en donde reunió a 1,5 millones de personas, y eran un festival identitario, y que tenían hasta como consignas que se repetían de forma sistémica, ¿no? Por empezar, que Trump siempre llegaba tarde, entonces esta idea de hasta que no estemos todos no comenzamos, se iba generando como este tuntum hasta que llegaba Trump. Después que había mucha seguridad, ridículamente mucha seguridad, hablando como, estamos todos juntos acá, pero hay una amenaza externa. Después algunos ritos, que era que cuando identificaban a alguien infiltrado, empezaban a gritar Trump, Trump, Trump hasta sacarlo. Y ahí en ese momento finalmente entraba Trump y hacía sus discursos que poco tenían sobre plataforma política. De hecho, no traían nada nuevo que cualquier otro candidato republicano. Entre algunas cosas como construir un muro con México o desarmar el Obamacare, eh, y de reducir a problemas muy complejos a frases como tranquilo, yo lo voy a solucionar. Y así llega. Y el tipo, eh, para sorpresa de muchos, incluso, bueno, acá cito un documental que vi en Netflix, se llama The Final Year, que era la transición de política exterior del último año de Obama, entendiendo del próximo que iba a venir de Hillary, y que no sabían lo que iba a pasar, y filman esa última noche de las elecciones, y ya estaban reunidas Hillary, Michelle, estaban todos con la copita de champagne esperando para festejar, y no se dio. Y ves a Ben Rhodes, que es un tipo bastante capo de comunicación de Obama, que le preguntan, bueno, ¿qué pasó con esto? Son 40 segundos, esto acababa de suceder, acaba de ganar Trump, en donde intentaba hablar y no podía hablar. Decía, well, yeah, well, yeah, no puede hablar el tipo. Y ese fue el impacto de la llegada de Trump. Así que bueno, dos maneras muy distintas de llegar a la Casa Blanca.